Hola Juli, hola doctor. ¿Cómo estamos? Por allá. Muy bien. Excelente, también todo por acá bien. Acá estrenándome en el live de Instagram porque la verdad que primera vez que lo uso, no sabía si estaba transmitiendo, no sabía cómo agregarlo, así que bueno, acá estamos los dos. Bienvenido y muchas gracias por este espacio, Andrés. No, muchas gracias a usted y a todos nuestros amables oyentes por permitirnos aquí estar un ratito. Así es. Andrés, antes que empecemos, nosotros en Argentina tenemos la costumbre de tratarnos de vos, de tutearnos. Quiero preguntar si te molesta que te trate de vos o preferís que te trate de usted. Para mí está bien. En México es el voz, A pero de ver, cualquier forma es perfecto. se, se cortó el audio, Andrés, no escuché, perdón. Aquí en México no acostumbramos a usar el voz, sin embargo, como usted guste, está perfecto para mí. Bueno, sí, en realidad para nosotros el tratarnos de vos es una forma más bien afectiva, no tiene que ver con el respeto, sino con algo afectuoso. Así que bueno, yo sí me siento más cómoda tratándote de vos. Así que, Perfecto, entonces. bueno, estamos haciendo un ratito de tiempo mientras se va uniendo más gente, no sé qué te parece. Perfecto, sí, muy bien. Bien, vamos a esperar unos minutitos, no sé cuánto te parece apropiado que esperemos. Y si mientras me querés contando en qué lugar de México te encontrás. Claro, yo me encuentro en la Ciudad de México, particularmente quienes lleguen a conocer en el sur de la ciudad. Ajá, en el DF. Así es, en la Bueno, capital. qué lindo. Bueno, ¿y cómo está el tema del COVID allá para ir contándole un poquito a la gente que nos está escuchando, que nos está viendo? La verdad es que ha sido bastante complicado. Los números no han descendido para nada, sino que al contrario han ido aumentando. En la Ciudad de México habíamos logrado alcanzar el semáforo naranja y regresamos al rojo. Entonces las cosas no van muy bien. Y algo dentro de lo que tampoco es que ha habido un aumento en la cantidad de pacientes con trastornos de depresión, de ansiedad, que se han exacerbado importantemente por la cuarentena o por simplemente por el hecho de tener miedo a estar infectados o alguien de su familia. De tal manera que lo que vamos a hablar particularmente el día de hoy respecto al bienestar encaja perfectamente con el desafortunado contexto que estamos viviendo hoy en día de la pandemia. Sí, justamente Andrés, creo que esta fue una de las cosas que nos ha unido y nos ha encontrado, ¿no? Porque más allá de lo negativo, del aislamiento y del COVID y de todo el temor que trae, por otro lado también nos ha permitido conectarnos con personas que nunca hubiéramos pensado conectar y empezar a hacer un trabajo diferente al que tal vez veníamos haciendo, porque para mí esto de las redes es nuevo, pero fue una forma de empezar a ayudar a la gente y acompañarla en este momento de crisis, donde sabemos que lo que viene más allá del COVID es el estrés postraumático, ¿verdad? Así es, totalmente de acuerdo. Mismo incluso, aunque no tuviéramos, no resultáramos contagiados, el tener que pasar por el desafortunado deceso de algún familiar implica consideraciones importantes dentro del estrés postraumático propio de esta pandemia. Así es, así es. Bueno, y hablábamos un poquito de esto, ¿no? De habernos encontrado en las redes sociales. Eh, y yo veía tu trabajo como neurocientífico y veía las cosas que posteás. Y cuando nos conocimos en el Congreso este latinoamericano de neurología puntual, en el que asistí al, a,
a tu exposición de estética del cerebro, ¿no? ¿Cómo lo llamabas? Neuroestética. Neuroestética. Me sorprendió esta facilidad que tenés para hablar con un vocabulario simple y fácil de entender. Explicás la ciencia de una manera que puede llegar a cualquier persona. Y creo que ese es uno de los objetivos por los cuales estamos hoy también acá, ¿no? Poder hacer llegar herramientas que son sumamente importantes y que a veces quedan solamente en el marco de la ciencia, ¿no? Y no llegan a la comunidad en general. Así es, yo creo que es algo muy importante para cuidar, para preservar y sobre todo para prevenir ese proceso de enfermedad, mantener la salud, el poder aterrizar conceptos científicos complicados de tal manera que todos lo podamos comprender. Porque aún es muy difícil muchas veces en la universidad entender cuando hablamos rápido, con muchos tecnicismos. Sin embargo, eso es lo que verdaderamente genera un cambio en el bienestar, no de una persona, sino de toda la sociedad. Y particularmente ahora que las neurociencias han surgido tan recientemente y están tan de moda, podemos atacar muy directamente en pro del bienestar de la salud mental, neurológico, psiquiátrico y psicológico de todas las personas, que todos lo necesitamos. Exactamente, Andrés. Bueno, ¿te parece que empecemos con las presentaciones? ¿Querés que esperemos un minutito más? ¿Cómo lo ves? Creo que podemos ir comenzando. Bueno, entonces yo me hice una notita para poder presentar al doctor. Antes que presentarlo, quiero agradecerte, Andrés, quiero agradecerte por este espacio y sobre todo quiero agradecerte la humanidad y el deseo de ayudar a los demás, que eso creo que es lo más importante de cualquier profesional, que lo que esté haciendo atraviese su ser y llegue a la comunidad, ¿verdad? Que sea un campo expansivo y que no solamente sea un bien propio, sino un bien para los demás. Así que en principio agradecerte tu dedicación, tu tiempo y este espacio altruista que me has brindado. Y ahora sí, la presentación oficial. El doctor Andrés Vega es médico cirujano, recibido en la Universidad Nacional Autónoma de México, con formación de investigación biomédica en neurociencia. Actualmente se desarrolla en el Departamento de Neurociencias Cognitivas del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM. ¿Está bien, doctor? Totalmente correcto. Bueno, muy bien. Bienvenido entonces a este live. Muchas gracias y también por la invitación, sobre todo. Creo que el trabajo en conjunto que podemos hacer, no solamente la licenciada Sandra y yo, sino todos, puede generar verdaderos cambios respecto al bienestar de las personas que tanto lo necesitamos. Y ahora yo tengo el gusto y el honor de presentar a la licenciada Sandra Hello. Ella es counselor con enfoque psicocorporal, algo bastante... debo de admitir que no lo conocemos mucho dentro del área de la salud mental médica. Sin embargo, un enfoque de este tipo realmente es muy valioso. Y les voy a explicar por qué. Porque el tipo de especialidad que ella tiene es el de focusing de terapias de avanzada. Es decir, particularmente dirigida hacia el abordaje del psicotrauma, basado desde la perspectiva de las neurociencias. Adicionalmente, ella es multiplicadora de Capacitar, que es una ONG para prevenir y tratar el estrés postraumático alrededor del mundo. Algo sumamente importante y que sufrimos una gran cantidad de personas. ¿Estoy en lo correcto? Perfecto, muchas gracias por esa presentación, doctor. Bueno, las personas que me conocen a través de las redes, que por ahí leen los posts o ven los videos que yo comparto, siempre me escuchan hablar de hacer actividad física, de tomar agua, de comer triptófanos,
y todo hacer movimientos o tocar puntos de acupresión. Y casi todos los videos tienen un hilo conductor que es el de la producción de neurotransmisores. Entonces, me parece que sería oportuno que vos, Andrés, pudieras explicarle con tu maravilloso vocabulario a la gente qué son los neurotransmisores, qué pasa en el cerebro cuando hago actividad física, qué pasa en el cerebro cuando me hidrato, cuando como triptófanos, no sé, tantas cosas que sugerimos para el bienestar. Claro, primeramente hay que considerar el cerebro no solo como el órgano más sexy que tiene el cuerpo humano, sino también como esta fuente central de la cual emana todo lo que hace diferente a la vida humana. Por un lado, nos da la capacidad de pensar, de sentir, de amar, también de poder movernos. Es decir, tiene varios enfoques, uno que es de carácter cognitivo, uno de carácter emocional y uno de carácter motor, principalmente el cerebro, el cual se compone de varias células. Dentro de ellas, las más famosas van a ser las neuronas. Y las neuronas, de la misma forma como actúa la sociedad, lo que hacen es tener la necesidad de poder transmitir información de unas a otras y trabajar en equipo. Es ahí el origen de por qué trabajar en equipo no solamente es tan complicado muchas veces o tan bueno para, por ejemplo, empresas o sociedades, sino tan necesario para que podamos avanzar en una sola unidad. Y para hacer esto, el tipo de mensajes que utilizan las neuronas van a ser entonces los neurotransmisores, que son moléculas químicas por medio de las cuales se puede mandar este tipo de mensajes de diferentes formas. Ahora, hay que considerar que el cerebro, como cualquier otro órgano, necesita que nosotros le demos algún tipo de mantenimiento. Es decir, que nosotros tengamos buenas actividades en nuestra vida cotidiana para poder mantener la salud de este. Dentro de las que destacan, obviamente, y unas que nos gustan mucho, por ejemplo, dormir de forma adecuada, la cantidad de horas necesarias y con buena calidad nuestro sueño. Comer comida sana, porque la comida va a ser fundamental para tener los materiales que nuestro cerebro requiere para poder trabajar oportunamente. Y, obviamente, hacer ejercicio. Estas tres cosas fundamentales que son físicas es lo que necesitamos para que todo nuestro cuerpo pueda funcionar de manera óptima y de forma regular, sobre todo considerando que tenemos un gran enemigo en común, que es el tiempo y por lo tanto el envejecimiento, el cual siempre va a estar viendo por hacerle daño a nuestras células. Sin embargo, de esta misma forma que la perspectiva médica, física, abarca la salud, hay que considerar también la parte de la salud mental, porque de nada sirve tener una buena salud de nuestro cuerpo si nuestras emociones deterioran nuestra calidad de vida. Y eso es particularmente mucho de lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Y eso se logra a través de los neurotransmisores. ¡Wow! Qué buena explicación, doctor. Antes de continuar, me gustaría decirle a nuestra audiencia que a medida que vamos hablando, si surgen dudas, pueden ir escribiendo en el chat las preguntas y que vamos a dejar unos minutitos para responder esas preguntas al final. ¿Te parece bien, Andrés? Claro que sí, perfecto. Bueno. Ya sean preguntas para el doctor o preguntas para mí, cualquiera de los dos va a estar respondiendo las preguntas. Así que, bueno, vayan preparando las preguntitas que tengan. Con respecto a los neurotransmisores, para seguir con este tema, nosotros tenemos conexiones químicas y eléctricas en el cerebro, ¿es así? Así es. Y eso es un poco la interferencia, por llamarlo de alguna manera, que podemos hacer cuando nosotros, por ejemplo, no nos alimentamos bien, o tenemos emociones que generan determinadas conexiones en el cerebro, como puede ser el miedo o la gratitud, por poner dos emociones que difieren en el bienestar que nos generan o el malestar que nos generan, ¿verdad? Así es, sí. Y ahí depende mucho también las áreas cerebrales
es decir, las estructuras de nuestro cerebro anatómicamente, que juegan un papel importante al prenderse o al apagarse para poder utilizar esos neurotransmisores y generar entonces las diferentes emociones. De tal manera que hay áreas como, por ejemplo, la amígdala, que es una parte de nuestro cerebro en forma de almendra, de ahí el nombre de amígdala, que va a fungir sobre todo dentro del área del estrés, del miedo y obviamente varias enfermedades que están directamente relacionadas con ese tipo de sentimientos. Por otro lado, por ejemplo, la gratitud, como usted mencionaba, más bien tiene que ver con otras áreas de nuestro cerebro que las podemos llamar de una forma muy vulgar como más evolucionadas, dentro de las cuales destacan obviamente las áreas corticales y dentro de ellas el lóbulo frontal y las áreas prefrontales, que son las que se desarrollaron y que aparecieron más recientemente en la escala filogénica. Es decir, los animales que tenemos mayor desarrollo de esas áreas, tenemos también mayor evolución en cuanto a nuestras facultades mentales. Bien. Vos nombrabas recién la amígdala y el área prefrontal. Si no entiendo mal, nosotros tenemos en esta parte de la amígdala o del cerebro, sería el menos evolucionado, las funciones autónomas y también el reflejo o el instinto de supervivencia. Es decir, cuando nosotros tenemos miedo, nuestro cuerpo recibe ese mensaje, estoy en peligro, y me pone todas las funciones del cuerpo a trabajar. Cuando el cerebro recibió ese mensaje, manda el mensaje al cuerpo y mi cuerpo hace todo lo que tiene que hacer para luchar, huir o hacerse el muerto. ¿Es así? Ese es el instinto de supervivencia. Ahora, esto se hace solo, yo no tengo que hacer nada, solo tener miedo, ¿sí? Solo decir, bueno, a ver, estoy en peligro. O mi tribu, mi clan está en peligro, ¿sí? La especie está en peligro, como sería este caso del COVID, ¿verdad? Nuestra especie está en peligro. Entonces ya no solo temo por mi vida, sino temo por la vida de toda la especie. Entonces, todo mi cuerpo se pone en alerta, ¿sí? Esto, no podemos cambiar el COVID, pero sí podemos cambiar ¿qué, doctor? Nuestra percepción respecto al COVID, que aquí es algo sumamente importante. Como bien dijo Sandra, hay muchas áreas de nuestro cerebro que funcionan de una manera muy autónoma, sobre todo, ¿cómo decirlo?, de una manera primitiva. Este bien de cuando sentimos peligro, ver la manera de luchar o de huir. El problema es que el cerebro muchas veces no sabe reconocer cuando existe un problema, un riesgo real, como en el caso de enfrentarnos a un león o a algún depredador, y cuando no existe un problema real, como el caso hipotético de estar nosotros contagiados del COVID, en lo cual no vamos a morir o a vivir en este preciso instante, sobre todo porque no estamos contagiados ahora. Pero el cerebro no es capaz de dilucidar y de distinguir cuándo es verdaderamente de vida o muerte y cuándo no. Sin embargo, el cerebro funciona de la misma manera y activa todo nuestro cuerpo para poder huir o luchar. Es por eso que cuando pensamos en COVID, cuando recordamos algún temblor o algo similar, todo nuestro cuerpo se tensa, nuestros músculos se ponen duros, nuestro corazón empieza a trabajar más rápido, nuestro intestino de alguna forma se apaga y existen varios cambios de carácter fisiológico. El principal problema es cuando estos se mantienen sostenidos de manera crónica y desarrollamos varios problemas como por ejemplo el estrés, la ansiedad o el estrés postraumático. Exactamente. Ahí podríamos dar una herramienta, ya podríamos ir dándole alguna herramienta a la gente para no mantener en el tiempo este estrés, ¿verdad? Es decir, ¿cómo percibo yo el COVID? Una de las herramientas podría ser, por ejemplo, evitar el exceso de información. Buscar solo un horario en el día en el que pueda informarme, que sea reducido en el tiempo y que sea de buena fuente. De esa forma, lo importante ahí es la buena fuente. No tengo todo el tiempo mi cerebro ocupado en las noticias catastróficas,
Porque por otro lado también sabemos que el ser humano tiene la capacidad de imaginar, que es un poco lo que vos decías, Andrés. Para el cerebro es lo mismo si yo tengo un león que me está corriendo o me imagino un león que me está corriendo. De hecho, por ejemplo, si todos en este momento imaginásemos que estamos mordiendo un limón, podríamos conseguir, capaz que la audiencia quiere hacerlo, la gente que nos está escuchando quiere hacerlo, hacer la prueba de cerrar los ojos y morder imaginariamente un limón, y van a sentir cómo sus papilas comienzan a segregar saliva. Entonces, esa es la respuesta fisiológica al estímulo que yo estoy dando a mi cuerpo y que está recibiendo mi cerebro. Entonces, yo puedo decirle a mi cerebro, nos está corriendo un león cada 2 minutos, con lo que me estoy imaginando, con este pensamiento catastrófico, nos vamos a morir todos, se va a acabar el mundo, se acaba la especie, o por el contrario, puedo centrarme respirando y tener pensamientos positivos, aunque no sea lo primero que me surja, ¿no? El pensamiento positivo también se ejercita. Así es, y aquí va algo bastante importante que es conocido, a mí me gusta verlo, como un amor prohibido, que es entre el cuerpo y la mente. Lo digo de esta manera porque a final de cuentas el amor existe entre estos dos puntos, es decir, la comunicación estrecha entre el cuerpo y la mente es innegable. Sin embargo, es prohibido porque son de diferentes sociedades. A lo que voy es que nos encanta divorciar esta unión psicosomática porque es mucho más fácil de entenderlo muchas veces desde la parte psicológica y aparte la médica, y no tiene nada que ver, cuando en realidad mucha parte del origen de la patogénesis de muchas enfermedades viene directamente de esta manera psicosomática. Es decir, a partir de que la mente está enferma, el cuerpo también enferma. Andrés, te escuchaba hablar y me recordaste una especialidad que en realidad es la unión de 4 especialidades, que es la psiconeuroinmunoendocrinología, que es justamente esto que vos estás explicando. Nada está desconectado, lo que pasa es que venimos de un modelo que lamentablemente cuando descubrió lo que hizo fue fragmentarnos, ¿no? Entonces parecía que teníamos problemas psicológicos o teníamos problemas corporales. Entonces a ningún médico se le ocurría preguntarle a una persona que tenía una gastritis si había un cambio en su vida, si se estaba cambiando de trabajo, si se había divorciado, o si tenía algún problema con sus hijos. Entonces, esta desconexión nos ha llevado a ver órganos en lugar de ver un ser integral, que es un poco lo que está recuperando el counseling, que es observar y rescatar al ser humano completo, es decir, mente, cuerpo, espíritu, ambiente, porque somos 3 mentes, somos la mente lógica, es el cerebro este que también estás investigando, la mente somática, que es toda la información que mi cuerpo me está dando, ¿no? Tengo insomnio, me duele el estómago, me siento cansada, se me subió el colesterol, o tengo problemas de tiroides. Pero también está esta mente de campo. ¿Qué me está trayendo mi cultura? ¿Qué está trayendo el ambiente al que pertenezco? Y cómo eso me está afectando, y a la vez cómo yo afecto al ambiente. O sea, esta especialidad que nombraba yo recién, o la unión de todas estas especialidades, un poco nos muestran cómo, si yo estoy pasando por un problema laboral, estrés laboral, o no me alcanza el dinero, o me redujeron el sueldo, o no estoy pudiendo ir a trabajar por la pandemia, es lógico que mi sistema hormonal o mi sistema inmunológico esté afectado, porque es un poco lo que vos decías al principio, trabajar en comunión.
o en cooperación. Claro, y este abordaje integral se ha visto muchas veces, lo queremos ver desde una perspectiva, no lo sé, quizás un poco mágica, mística. Sin embargo, existen bases científicas de biología molecular, por medio de las cuales podemos entenderlo por completo. De tal manera que, por ejemplo, si aislamos una rata de todo su medio exterior, sobre todo de un medio social, su cerebro va a empezar a tener cambios muy específicos de plasticidad neuronal en zonas precisas, y también eso va entonces a generar cambios en su conducta de manera posterior. Y si en su conducta la rata también podría cambiar de su alimentación, sus procesos de inflamación, sus exposiciones hacia riesgos, como por ejemplo de algún tipo de enfermedad, lo que sea. Lo mismo verlo con los seres humanos. Y es que todo lo que nosotros sentimos, el que nosotros quizás percibamos de una forma diferente nuestro cuerpo en este proceso de salud y de enfermedad, lo podemos explicar muy bien desde la perspectiva de las neurociencias, y aterrizamos esto que suena tan mágico, tan maravilloso, a una realidad de carácter científico que es dura, que es bastante fácil que nosotros podamos replicar en otros organismos, y así empezar a explicar solamente un poco de lo maravilloso y mágico que en realidad es nuestro cerebro, y que nos encanta reducirlo a porciones pequeñas. Exactamente. Recién te escuchaba que hablabas de la neuroplasticidad, y esta es una de las cosas más maravillosas que se han descubierto en los últimos años, ¿verdad? Y eso es también con lo que trabajamos dentro del counseling, más allá de hacer psicoeducación y poder explicarle a la gente que, por ejemplo, un ataque de pánico se puede modificar, que un ataque de pánico está producido por la falta de oxígeno, o el exceso de oxigenación en mis células, porque estoy respirando cortito, y si yo le explico a la persona que estoy poniendo a mi sistema, a mi cerebro reptiliano en supervivencia, puedo cambiar eso. Entonces, cuando yo hago psicoeducación, le enseño a la persona cómo, si lo generó, puede dejar de generarlo. Y por otro lado, hacemos, por ejemplo, lo que se llama gimnasia, que con la gimnasia estamos estimulando el cerebro, así como cuando vamos al gimnasio y levantamos pesas o salimos a correr, que estamos estimulando los músculos, también podemos hacer gimnasia con el cerebro. De esto se trata un poco la neuroplasticidad, ¿verdad? Esta capacidad de cambiar lo que está pasando en el cerebro. Así es, sobre todo con un enfoque de aprendizaje. Todo aquello que nos rodea, lo que nosotros estamos viviendo, el estrés de la vida regular, el que nos gustó un helado y asociar su sabor con el momento que lo está acompañando, todo eso es un proceso de aprendizaje continuo. En la mayor parte de ello, nuestra vida es un aprendizaje que evoca la memoria implícita, de aquellas cosas que no nos enseñan en la escuela, pero que son fundamentales dentro de la construcción de nuestra cosmovisión. Ahora, esto es algo sumamente importante porque nuestro cerebro trabaja como un bloque de plastilina, que es dinámico, que todo el tiempo puede cambiar. Y aquí lo importante es entonces retar a nuestro cerebro para que se mantenga cambiando hacia bien. Porque de la misma forma que es voluble para cambiar hacia bien, también lo puede hacer hacia mal. Y ahí entonces entraríamos en el campo de una gran cantidad de patologías de carácter mental que nos encanta ignorar. En el ámbito médico es muy cierto, nos encanta ignorar mucho este tipo de patologías. Y es tal que, por ejemplo, un paciente que tiene una crisis de ansiedad puede sentir que se está infartando, o incluso puede tener convulsiones, como en el caso de la epilepsia, pero que son enteramente psicogénicas, en los cuales no hay ningún daño al cerebro, pero sí en la mente. Y eso lo podríamos medir de manera posterior en cambios plásticos de las neuronas. Qué bueno. Sí, esto necesita como un tiempo para ser asimilado, ¿no? Cómo nuestro cerebro puede ser
una gran herramienta y también puede ser nuestro peor enemigo, ¿no? Según cómo lo estemos usando. Vos recién hablabas de una rata de laboratorio y a eso le tenemos que sumar nuestra imaginación. O sea, el daño que podemos ocasionarnos a nivel físico y a eso sumarle toda la memoria traumática que podemos tener y que también eso, vos recién hablabas de las terapias de avanzada, donde trabajamos con las memorias traumáticas pasando la información de un hemisferio cerebral al otro, ¿no? Como también nos olvidamos que muchas veces intentamos solucionar los problemas desde el hemisferio cerebral izquierdo, que es donde tenemos las palabras y podemos contar lo que nos pasó, y sin embargo la memoria traumática está en el hemisferio derecho, ¿cierto? Entonces, bueno, por ahí explicar también un poquito qué pasa con lo somático. Vos me contabas que tu abuelo hace 50 años era psicólogo y psiquiatra y estudiaba las enfermedades somáticas, ¿no? Así es. Sí, la verdad es que es algo muy particular cómo nosotros hemos logrado dilucidar solamente un poco de este tipo de conexiones entre mente y cuerpo, pero el nosotros abarcar de una manera integral el proceso de salud y enfermedad en las tres esferas que nos mencionaba anteriormente Sandra y que la Organización Mundial de la Salud las trabaja como mente, cuerpo y sociedad, es fundamental en el quehacer no del médico, sino de todo el personal de la salud y por lo tanto también de todas las personas que están viendo este video o que saben un poco para poder cuidar la salud de nuestra comunidad. Y aquí va algo muy interesante respecto a lo que mencionaba Sandra de la conexión mente y cuerpo. Nuestro cerebro también trabaja desde varios puntos en los cuales este se va a conectar a manera de una red. Y cómo nosotros fortalezcamos ciertas redes va a ser lo que va a ser la facilidad por medio de la cual nosotros podamos accesar a ciertos tipos de recuerdos o poder trabajarlos de cierta o de otra manera. Y es por eso hay que las técnicas profesionales específicamente de psicoterapia, desde cualquier perspectiva que nosotros podamos manejarla, porque existen muchos tipos de perspectivas, algunas con mucho más sustento científico que otras. Sin embargo, a partir del manejo de un profesional de la salud mental, nosotros podemos echar mano de la neurociencia para poderle dar un tratamiento especializado a cada paciente de acuerdo a sus características personales. Bien. Con respecto a esto que decías de los diferentes abordajes y técnicas y especialidades, el otro día también comentábamos que utilizo dentro del counseling lo que es la medicina energética, ¿no? Los puntos de acupresión, el tapping, que es el EFT, y que lo que estamos haciendo es desbloquear los campos electromagnéticos. Entonces, de esa forma, nosotros accedemos a una resolución muy rápido y un cambio en la emoción a partir del uso de la mente somática, ¿sí? Yo estoy accediendo al campo de información de mi cuerpo, es decir, a los bloqueos energéticos que se pueden estar produciendo por el miedo, por el enojo o por cualquier emoción que me esté causando perturbación. Y a partir del EFT, por ejemplo, el tapping, o tocar diferentes puntos de acupresión o masajearlos, estoy abriendo esos canales energéticos y estoy haciendo todo un cambio en mi campo electromagnético, que también sabemos que en el cerebro existe un campo electromagnético, como en todo nuestro ser, ¿verdad? Claro, el cerebro todo se maneja, a final de cuentas lo podríamos traducir a energías eléctricas, electroquímicas sobre todo, y que nosotros podamos hacer un adecuado uso de estimulación de ciertas redes neuronales en específico a través, por ejemplo, del tapping o de otro tipo de estimulaciones de carácter somático, puede dar lugar entonces a que nosotros estimulemos áreas de nuestro cerebro en específico que permitan entonces generar nuevamente esta conexión entre cuerpo y mente, que es algo mucho que se hacía sobre todo a través de procesos hipnóticos de carácter psicosomático.
Yo sé que mucho de lo que estamos hablando quizás se sale del área de la ciencia y puede rayar un poquito en la ficción dentro de muchos momentos, pero sobre todo cuando lo logramos aterrizar a partir de la activación de redes neuronales en específico, a través de estimulaciones de carácter somático, es que podemos dar lugar entonces a una explicación de cómo este tipo de conexiones se dan para poder dar lugar a un tratamiento de carácter enteramente psicológico. Y particularmente es muy útil para aquellos procesos de estrés crónico. Por ejemplo, en el Instituto Nacional de Cancerología, en la División de Psico-Oncología, aquí en México, se utiliza mucho este tipo de estrategias, particularmente el tapping, para poder mejorar los procesos de estrés crónico en pacientes que tienen enfermedades crónico-degenerativas no transmisibles, como lo es el cáncer. De tal manera que entonces regresamos a este punto tan importante de poder otra vez unir la parte corporal, somática, con la parte mental. Y cuando nosotros tenemos esta reconciliación de este amor prohibido que habíamos mencionado previamente, es que logramos llegar a un proceso de salud verdaderamente integral. Es ir intentando recuperar el equilibrio, ¿verdad? Porque según la Organización Mundial de la Salud, el término salud también se ha modificado. Es estar en equilibrio mente, cuerpo, espíritu, ambiente, ¿no? Aunque estemos con un resfrío o una gripe, si estamos en equilibrio, considerar que gozamos de salud. Entonces, poder ir recuperando este equilibrio y esta coherencia que lamentablemente hemos perdido justamente por esa disociación que hemos ido sufriendo, de tener mente y cuerpo y espíritu como cosas separadas y ir dándonos cuenta, informándonos y también practicando que somos una unidad. Ese equilibrio de toda esta unidad, incluido el ambiente, ¿no? No puedo estar en equilibrio cuando estoy dañando el medio ambiente, cuando estoy dañando a la sociedad, ¿no? Esto también incluye el pensar no solo en mí mismo, sino también en que este paso que voy a dar incluya al ambiente y a la sociedad. Y claro, y aquí me gustaría mucho ponerles un ejemplo muy en particular con una enfermedad, la enfermedad psiquiátrica más común de todos, que es la depresión. Hay que considerar, número uno, que alrededor del 30% de todo el mundo, de todas las personas, van a padecer algún trastorno de salud mental a lo largo de su vida, entre los cuales vale la pena mucho destacar a la depresión unipolar como el más frecuente de todos estos trastornos y la ansiedad como el segundo, considerando sobre todo que cada 40 segundos ocurre un suicidio alrededor del mundo. Es decir, existe una gran cantidad de afección en cuanto al área de la salud pública, de muertes que han sido 100% prevenibles, pero que al nosotros no considerar esta unión de la importancia de cuerpo, de mente y de la sociedad, de espíritu, ignoramos y dejamos pasar este tipo de problemáticas tan considerables. Ahora, un paciente con depresión, cuando nosotros lo vemos, no solo tiene problemas de carácter psíquico, no solamente se siente triste o anhedónico, es decir, que pierde el placer por las cosas que antes le gustaba hacer, sino que empieza a tener muchos otros problemas, por ejemplo, de desarrollo en la escuela, en el trabajo, en su grupo de amigos, y eso termina afectando también a sus cuidadores primarios o a las personas que deja atrás después de que ocurre el suicidio. De tal manera que al hacer tan importante y con tanto hincapié esta mención sobre reconciliar el cuerpo, la mente y la sociedad es tan fundamental, no solo para que vivamos como una unidad en cuanto a nuestro propio interior, en cuanto a nuestra salud y enfermedad personal, sino también de toda nuestra comunidad, porque al final de cuentas afecta de ambas partes. Finalmente es una conversación entre las dos partes y si una de las dos está afectada, todo se encuentra afectado. Es así. Y con respecto a la depresión que nombraste, me parece que es también importante hacerle saber a la gente que estos síntomas físicos, como puede ser una depresión, se pueden cambiar.
incluso muchas veces sin medicación, ¿no? Haciendo uso de la farmacia interna que tenemos, de esto que decíamos al principio, de que puedo cambiar mis neurotransmisores. Entonces, si puedo cambiar mis neurotransmisores, si puedo producir endorfinas, si puedo producir más serotonina, si puedo producir más melatonina, ¿no? ¿Qué estoy generando en mi cuerpo? Más bienestar. Y cuando la persona genera más bienestar, el cerebro le pide más de eso y el cuerpo pide más de eso, y es lo que estamos alimentando. Y entonces puedo cambiar este círculo vicioso del estrés y reemplazarlo por este círculo de bienestar, ¿no? Es un poco qué animal estoy alimentando, ¿sí? Por llamarlo el lobo o el cachorro, por llamarlo de alguna manera que todos podemos simbolizar. Claro. ¿Sí? Y bueno, yo seguiría charlando hasta las 4 de la mañana porque me parece sumamente apasionante. Creo que los dos somos muy apasionados en lo que hacemos y son temas que nos interesan, que nos atraviesan y que todos necesitamos conocer y ejercitar. Pero había un par de preguntitas ahí. Una persona decía: ¿es verdad que con un pensamiento puedo cambiar la fisiología de mi cuerpo? Claro, hay que considerar en primera instancia que un pensamiento a corto plazo, no estoy hablando particularmente de un estrés crónico, sino un pensamiento a corto plazo. Por ejemplo, mañana tengo un examen muy importante del colegio, de la universidad, y automáticamente uno se pone nervioso y hay gente que le empieza a sudar las manos, empieza a tener taquicardia, es decir, aumento en la frecuencia cardíaca, incluso puede llegar a presentar un cuadro diarreico, no infeccioso, que no tiene nada que ver, sin embargo presentan un cuadro diarreico, o quizás un rash, es decir, comezón en la piel, también es algo muy frecuente, de tal manera que sí, se puede cambiar la fisiología del cuerpo con un solo pensamiento, claro que sí, para bien y para mal. Ahora, también un pensamiento crónico, hay un estudio muy particular, que quien guste se lo puede compartir de manera posterior, en el cual nos menciona cómo personas que se encuentran en una población de riesgo, como por ejemplo inmigrantes que vienen de una zona rural, que se mudan a una zona urbana, por estar expuestos a un estrés constante y de manera crónica a lo largo de los años, incluso pueden cambiar el tamaño, es decir, el volumen de su amígdala en el cerebro. Y esto entonces les predispone a una mayor cantidad de estrés todavía e incluso desarrollar cuadros psicóticos de manera posterior. De tal manera que, en conclusión, sí, un pensamiento puede cambiar importantemente la fisiología de nuestro cuerpo y de nuestro cerebro. Y esto que vos comentabas, ¿no? Que cambia el tamaño de la amígdala y hay zonas que incluso quedan más hiperactivas, como esto que se puede medir con las tomografías computadas por emisión de positrones, donde vemos el cerebro en movimiento y vemos que hay zonas hiperactivadas. Entonces, si yo estoy alimentando el estrés, reacciono desmedidamente a cosas que pueden ser leves. ¿Es así? Es así, totalmente. Porque esas redes neuronales, esas vías, ya han quedado facilitadas por medio de procesos de plasticidad para que podamos fácilmente ejecutar esa memoria, que en este caso será una memoria de estrés, de agresividad, de impulso. Y por otro lado, cuando nosotros hacemos pensamientos positivos, voy a dar un ejemplo muy específico del mindfulness, que es este tipo de meditación que se ha puesto tan de moda. Se ha visto que en estudios de imagen funcional del cerebro, como puede ser la resonancia magnética funcional o como la tomografía por emisión de positrones que mencionaste anteriormente, se pueden incluso reducir el tamaño de la amígdala o aumentar otras áreas de nuestro cerebro relacionadas con el bienestar. Y aquí vemos cómo entonces un pensamiento, obviamente de forma rutinaria, un pensamiento que es sistematizado,
que incluye también un esfuerzo por el bien de nuestra salud, puede generar también cambios fisiológicos positivos. Positivo. Bien. Y con respecto a eso, que recién podemos unir lo que veníamos hablando de la coherencia y de estos cambios fisiológicos positivos, y también lo que mencionaste de cómo percibo yo lo que está ocurriendo afuera, me parece que uniendo todo esto podemos llegar a la conclusión de que podemos lograr entrar en coherencia más allá de lo que esté sucediendo afuera. Y eso lo podemos lograr, por ejemplo, con una atención plena, como es el mindfulness, que es la ejercitación de estar con mis 5 sentidos en este momento presente. Si estoy preparando un examen, no pensar en lo que va a pasar mañana, sino en el aquí y ahora, cómo está todo mi cuerpo, es decir, con mis 5 sentidos en este momento presente. Eso sería mindfulness. Esta sería la forma más práctica de llevar a cabo esta atención y cambiar mi fisiología en este momento y entrar en coherencia. Porque no podemos, ya sabemos que la vida no es color de rosas todo el tiempo, la vida es cambio y hay momentos grises, momentos negros, pero yo puedo generar un estado de bienestar interno, respirando, estando con mis 5 sentidos aquí y ahora, conectando con palabras de gratitud. Y en ese sentido hay una práctica que nosotros realizamos también dentro del counseling, de este abordaje psicocorporal, que es la coherencia cardíaca. En la coherencia cardíaca nosotros nos centramos en el campo electromagnético del corazón, que ya sabemos que está comunicado bidireccionalmente con el cerebro. Entonces, el cerebro le manda mensajes al corazón y el corazón le envía mensajes todo el tiempo. De hecho, el corazón se comunica más con el cerebro que al revés. Entonces, cuando yo centro mi atención en el corazón y puedo llevar allí una emoción positiva, aunque no sea la que estoy viviendo en este momento, yo puedo ampliar ese campo electromagnético del corazón, que incluso puede ser medido y ese campo es hasta 1 metro más grande que mi corazón. Entonces, cuando yo entro en coherencia, ese campo se expande y entra en coherencia mente, cuerpo, espíritu, ambiente. ¿Sí? Entonces puedo tenerlo viviendo una emoción placentera, ¿sí? Si yo disfruto de estar con un ser amado, una conversación como esta que estamos teniendo, donde estamos disfrutando mucho, nos pone en coherencia, ¿sí? Pero si no lo tenemos, podemos conseguirlo. Y bueno, nos quedan unos 5 minutitos, que no sé si tenés ganas de que hagamos un ejercicio de coherencia y que invitemos a la gente a practicarlo, o si querías vos también agregar algo más a esto que yo estaba diciendo. Particularmente de la coherencia, hay que considerar que el corazón tiene un grupo de neuronas que son autónomas del sistema nervioso central, que bien es cierto que se comunican, y que me gustaría agregar la experiencia con una paciente que sufría de dolor de carácter neuropático de una pierna, y cuando ella tenía crisis de dolor, aumentaban su frecuencia cardíaca y aumentaba también su presión arterial, de tal manera que incluso llegó a presentar crisis hipertensivas a partir de un proceso que nada tiene que ver con el corazón. Digo, el dolor de la pierna no tiene nada que ver de forma directa, pero sí a través de este manejo de las emociones y sobre todo de la coherencia que podemos tener respecto a nuestra mente y nuestro cuerpo. Así que comencemos con el ejercicio. Bueno, con este instrumento sirve, justamente lo colocamos en el lóbulo de la oreja y podemos medir esa coherencia de la que vos estabas hablando. El HeartMath Institute justamente utiliza la coherencia cardíaca para tratar enfermos cardíacos, y lo que ven es que cuando uno respira en el corazón y conecta con una emoción placentera, el corazón
cambia su frecuencia cardíaca. Y la onda que era caótica se vuelve coherente. Y cuando nuestro corazón entra en coherencia con el cerebro, tenemos mayor capacidad para tomar decisiones, somos más claros, tenemos más conexión con el área prefrontal, que es el área justamente de la empatía y la compasión. Es decir, podemos volvernos mejores seres humanos. Así que bueno, yo los invito a todos los que están participando de este live y a vos, Andrés, a que vivamos la experiencia, aunque sea un par de minutos, y que después de esta experiencia puedan practicarla todos los días. Cuanto más practicamos la coherencia, más rápido entramos en coherencia. Así que, bueno, están todos invitados a, en lo posible, vivir en coherencia. Hacemos un momentito de tal vez comenzar a respirar y llevar la atención a nuestro corazón, y quizás alguien quiera cerrar los ojos para conectar más con el latido del corazón y poder sentir ese latido, y quizás a alguien le ayude poder imaginar el órgano del corazón rojo, brillante, latiendo con fuerza y saludable, y quizás también ayude sentir la tibieza del corazón entre las manos, y quizás haya personas que en este momento estén respirando en el corazón, sintiendo el aire que entra y que sale hasta el corazón, y desde el corazón hacia y tal vez quieran conectar con una emoción positiva, con algún ser querido, alguien que les dé una energía, mucho placer, tal vez esa comida riquísima que hace mucho no comen y pueden estar disfrutándola en este momento. Y al mismo tiempo seguir sintiendo ese aire que entra y sale del corazón. Y seguir observando cómo el corazón late dulcemente dentro del pecho. Y quizás muchos de ustedes ya estén notando cómo el ritmo cardíaco fue cambiando y tal vez se fue tranquilizando. Y que cuando cada uno de ustedes esté listo y lo considere, cuando su cuerpo lo indique, puedan ir abriendo los ojos y volver a... ¿Cómo se sintió eso? La verdad es que la relajación siempre es algo, no sé, es casi mágico. En lo particular yo sí pude sentir cómo mi corazón bajaba su frecuencia cardíaca. Y el que nosotros practiquemos este tipo de actividades, de sincronía, de mindfulness, en general cualquier cosa que sea para la salud, va a mejorar mucho nuestra calidad de vida de nosotros y de los que nos rodean. De tal manera que mantener una mente positiva, retar a nuestro cerebro de forma regular, es algo que siempre va a generar cambios para bien. Y creo que algo que tenemos en común, Sandra y yo, es que los invitamos al bienestar. El bienestar es una decisión que nosotros tomamos, que la llevamos por medio de acciones. Hoy. Nadie lo podría haber dicho mejor que vos, Andrés. Muchísimas gracias. No sé si alguien quiere agregar algo. Por mi parte, solo agradecer. Invitarlos a que lo sigan a Andrés en Instagram, porque siempre hace posteos muy interesantes sobre el cerebro y sobre el bienestar. Y bueno, también si hay alguien que no me sigue, que comience a seguirme, porque también siempre posteo herramientas de bienestar. Agradecerles a todos los que han estado presentes en este live y invitarlos, como dijo Andrés, a practicar el bienestar, a comprometerse con su salud
con la coherencia y con el equilibrio. Hasta pronto y espero que sea el primero de muchísimos más espacios compartidos. Seguro que sí. Un cariño grande, Andrés, y cariños para todos. Saludos a todos los que participaron. Y si Dios quiere, nos vemos muy prontito. Seguro que sí. Un muy fuerte abrazo hacia todos, hasta allá, hasta Argentina, a Chile, a Colombia, Ecuador, y a por más. Vamos a darle. Fuerte abrazo para todos. Gracias, Andrés, y un cariño para todo México también.